Muchos saludos, padrinos y madrinas y todos los que siguen las transmisiones de Misioneros de Guadalupe. El día de hoy vamos a reflexionar el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia, durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, escuchamos este pasaje tan bonito en el cual Jesús va a abrir el rollo de Isaías y va a leer este hermoso pasaje que está anunciando la llegada del Mesías. Dice: este es un año de gracia. Y verdaderamente ese era un año de gracia porque Jesús estaba manifestando su poder, estaba manifestando su majestad. Es eso lo que ahí escuchamos. Y entonces comienza lo mismo ese pasaje diciendo, ¿sí? Los ciegos van a ver, va a liberar al oprimido, ¿sí? Es un año de gracia, de júbilo para el Señor. Y sin embargo, vemos que después de eso vienen unas palabras tan fuertes de Jesús que solo si vemos todo el contexto vamos a entenderlo. Él estaba en su ciudad, donde lo conocían. Y entonces vienen unas palabras de desprecio, ¿sí? Unas palabras que discriminan, ¿sí? Es una manera de ofender que incluso en nuestro tiempo aún existe. En el cual, ¿sí?, se cuestiona a una persona cuando da un mensaje que es bueno, que es positivo, solo por saber su origen, ¿sí? O solo porque lo conocemos, ¿sí? Y entonces, al conocerlo, ¿sí?, creemos que podemos juzgarlo. Y ciertamente el mismo juicio que hacen es muy fuerte, porque dicen: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿Sí? O sea,
Si fueran las palabras del hijo de un sacerdote, de un escriba, si fueran las palabras del hijo, sí, de, de, de alguien ahí de los fariseos quizás, pues a lo mejor y tendría más impacto según ellos, o entonces tendría más validez. Pero no son las palabras del hijo del carpintero las que se están escuchando. Pues yo creo que eso ofendería a cualquiera, ¿sí? Incluso hoy en nuestro tiempo vemos cómo a eso le llamamos racismo. Le decimos que es una manera de discriminación, ¿sí? Decir que alguien, a lo mejor porque es este, de cierta región, a lo mejor porque a lo mejor viene de una zona rural, no sé, podemos decir tantas cosas, ¿sí? Y decir por eso, ¿y cómo es que él aún así tenga esa sabiduría? ¿Mm? Es una manera racista. Sin embargo, Jesús ahí se va a parar enfrente de ellos, ¿sí? Y va a devenir toda esta segunda parte, ¿sí? Que son palabras fuertes. Y que yo me pregunto, para nosotros, ¿cuáles son esas palabras que vamos a escuchar? Las palabras amorosas que son de la primera parte de esa misma profecía de Isaías, donde habla sobre un año de gracia. Dios nos anuncia un año de gracia este año, en el cual nos va a liberar del pecado, ¿sí? Nos va a quitar la ceguera contra tantas cosas negativas, injusticias, corrupción, tanta cosa que existe en el mundo, ¿sí? Y también incluso hacia nosotros mismos nos va a quitar esa ceguera para que podamos darnos cuenta de nuestros pecados. ¿Es ese el año de gracia que escuchamos? ¿O por el contrario, vamos a sentirnos ese pueblo elegido que se sentía ahí el pueblo de Israel, los judíos, que se sentían el pueblo elegido y entonces vendrá esa segunda parte de Jesús, ¿sí? Donde aún sabiendo que que se reconocen como elegido, pero son duros, tienen un corazón duro, ¿sí? No aceptan la majestad y verdaderamente el poder de Dios. Eso mismo los ciega, ¿sí? Entonces, pidámosle a Dios para que seamos ese pueblo humilde, sencillo, que reconoce a Jesús en el hermano, en el desvalido, el hermano que está sufriente, el hermano que necesita. Que ahí veamos a Jesús y que Jesús tiene mucho que decirnos a través de esos hermanos. ¿Sí? Es verdad, nos dice muchas cosas a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios escuchamos su palabra, lo máximo que podemos escuchar, pero también hay un grito de un Jesús sufriente que también debemos de escuchar. Y entonces quizás también nosotros seamos ese año de gracia para aquel que está sufriendo, aquel que necesita una palabra de consuelo, aquel que necesita un apoyo para poder salir del pecado o de algún vicio. Pues bueno, yo me despido enviándoles mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.